digamos eso es Medellín si quieren. La EPS2 tiene gente regada por toda parte, la EPS3 también y la EPS4 también. Esto causa un problema que ustedes lo han descrito también, el mismo viceministro lo mencionaba, y es que cada EPS recibe recursos para las atenciones individuales de sus afiliados, por lo tanto no los puede gastar en afiliados de otras EPS. Esto hace que se puedan definir como silos, son silos virtuales, porque realmente la gente está revuelta. Si yo les pregunto a ustedes aquí quiénes están afiliados a Sura, quiénes están afiliados a una EPS, quiénes están afiliados a... Seguramente que me van a levantar la mano personas diferentes, lo cual demuestra que estamos revueltos, ¿cierto? Pero la plata que Sura gasta en ustedes no la puede gastar en ellos porque son de nueva EPS y viceversa. Y eso genera unos problemas fundamentales que son claramente para las acciones de promoción y prevención, las acciones sobre todo las que son de naturaleza territorial, pues se dificulta mucho hacerlo. Este es el caso típico, embarazo en adolescentes, ya ustedes mencionaron otros, el viceministro hablaba del problema del agua del agua potable en La Guajira, pero del agua con mercurio en el Bajo Cauca, ¿cierto? Entonces, son problemas de naturaleza territorial que hay que abordarlos con una lógica territorial, y ahí el concepto de silos poblacionales se vuelve una barrera que dificulta ese abordaje de problemas de naturaleza territorial. Este es el caso del embarazo en adolescentes. Tenemos 3 niñas, las 3 pertenecen a EPS diferentes, cada cual se preocupa por, pues sí, claro, le hacen el control prenatal, sin duda, ¿sí? O tal vez de poner un implante subdérmico para que no lleguen a esta situación, pero todo lo que hay antes de esa situación, antes de que siquiera la adolescente piense en planificar, pues eso obedece a unas lógicas territoriales que hay que atacar con esa lógica territorial. Entonces, el cambio fundamental del modelo, que también lo ha descrito muy bien el viceministro, es que los recursos se van a asignar por territorios, y nos daba el ejemplo de La Guajira, cómo se dividen los territorios en las regiones en subregiones, las regiones en territorios y en microterritorios, y pues aquí es muy fácil, en el territorio 1 habrá una red integrada 1, en el territorio 2 una 2 y así sucesivamente, en cada territorio hay una red. Esto evidentemente facilita enormemente la realización de acciones de naturaleza territorial, porque cada territorio recibe sus recursos y las decisiones se toman con una sola autoridad territorial y una sola red. Eso es una maravilla para todo lo que tenga que ver con acciones de naturaleza territorial, ahí no hay ninguna duda. Sin embargo, vamos a ir un poquito más a la estructura granular de las redes, que ya la mencionaba también el viceministro. Están los microterritorios, donde van a estar cada microterritorio responsabilidad de un equipo de salud territorial, con unas proporciones que ya el mismo ministerio también nos ha mostrado, que va más o menos máximo como de 1.500 o 2.000 por equipo en zonas concentradas, a proporciones ya mucho más pequeñas en zonas dispersas. La suma de estos microterritorios hace un territorio, ¿cierto? Entonces digamos este territorio 1, quizás ahí hay todavía una indefinición, porque el territorio, según la definición del ministerio, es todavía como un municipio, ¿cierto? Y dentro del municipio se definen los microterritorios, pero ahí todavía hay una, o por lo menos yo no la tengo clara. Lo cierto del caso es que aquí hay un área geográfica, llamémosla pues para no discutir con el término, un área geográfica que en un área urbana pueden ser varias manzanas o un barrio, ¿cierto? En un municipio chiquito puede ser el casco urbano del municipio, y esa área geográfica tiene a su cabeza, tiene bajo su control los equipos de salud territoriales, y tiene a su cabeza un centro de atención primaria en salud, que es el eje sobre el cual gravita o alrededor del cual gravita el modelo, ¿cierto? Como lo vemos claramente en este gráfico, que muy previo y muy anterior a los planteamientos que ha hecho el equipo de gobierno actual. Esto es del informe de la Organización Mundial de la Salud del 2008, recuerden, atención primaria más necesaria que nunca, donde plantea claramente que este centro de atención primaria es el eje sobre o alrededor del cual gravita toda la gestión de la salud y de la enfermedad, bajo la lógica territorial. ¿Por qué? Porque la salud y la enfermedad están íntimamente ligadas a las dinámicas que ocurren dentro de un territorio, ¿sí? Eso es un concepto fundamental de sistemas de salud muy claro, no voy a discutirlo, pero tiene unos límites, digamos así, tiene sus propias ventajas y desventajas. Hablemos un poquito de los CAPS, lo que plantea el proyecto de ley. Me voy a referir al último texto, el de la ponencia para tercer debate, donde hay unos cambiecitos, hay algunos críticos, pero otros son simplemente de números.
Como decía, el CAPS es la base territorial de las redes, perdón. Los CAPS públicos son financiados por subsidio de oferta y pues interesante la aclaración del viceministro, ¿por qué llamarlo subsidio? Se llama financiación de la oferta. Ok, no voy a discutir con ese término, pero en la práctica es una tranquilidad y una seguridad de que el prestador va a tener asegurados los recursos para pagar su nómina, sus proveedores y sus gastos generales. ¿Sí? En cierto tipo de literatura se denominan subsidios de oferta y en otro tipo de literatura se llaman financiación garantizada de la oferta, como quieran llamarlo, pero el efecto es el mismo. Más unos incentivos por desempeño y los CAPS privados, que antes decía que iban a ser contratados, pero sin decir quién era el contratante, ahora sí van a ser, digamos, a través de convenios de desempeño, como lo describió el viceministro, y con unos presupuestos que antes estaban mejor definidos que en la última versión. En esta última versión quedan ahí como en el aire, lo cual le da a uno el temor de que eventualmente los van a reducir porque no tienen la obligación por ley de mantener el mismo monto que le dan a los CAPS públicos, ¿sí? Las funciones que están en el artículo 14, adscripción poblacional, ya el término adscripción de por sí implica una lógica territorial, o sea, yo estoy adscrito al CAPS de la región o el territorio donde yo vivo, ¿sí? Eso ha generado críticas, que porque viola la libertad de elección, que es inconstitucional. Yo la verdad tampoco debato ese punto, porque la lógica territorial y lo que esto facilita, como les mostraba con el ejemplo del embarazo en adolescentes, pues realmente es un elemento positivo, muy positivo de esta propuesta del gobierno. Segundo, la prestación de servicios. Tercero, la administración de atención al usuario, gestión intersectorial. No voy a entrar en detalle de esto, pero sí en este último puntico, que es el de la referencia contra referencia, ¿sí? Aquí lo voy a pasar rápidamente porque tenemos menos raticos de que me imaginaba, de que estábamos esperando, perdón. Pero un elemento muy importante, esto ya lo presentó el viceministro, esta gráfica ya hace parte de nuestro imaginario colectivo, ¿cierto? Realmente describe muy bien ese concepto de un CAPS, que es el centro de gravedad. Nuevamente, ustedes lo ven ahí en el centro, esa representación gráfica no es trivial, ¿sí? Hacia allá, la familia, el individuo, la familia, la comunidad, excelente, o sea, es el que está cerquita de la gente, pero también es el que coordina y gestiona el flujo del paciente en el resto de áreas donde va a recibir atención, básicamente mediana y alta complejidad. Eso está muy bien, a través de un concepto que se conoce como redes integradas de servicios de salud, o RIS. Cómo se conforman, cómo operan, cómo garantizan la continuidad y la coordinación, qué riesgos implican para los programas especializados. Vamos a ver. Esta es una representación gráfica también, continuando con la que les había mostrado inicialmente, donde yo tengo aquí digamos que este sería dentro de la lógica que describió el viceministro, regiones, subregiones, territorios, ¿cierto? Entonces supongamos que este sea un territorio, por eso digo que aquí hay una confusión todavía con el término, o por lo menos puede que la tenga yo, pero claramente en un área geográfica hay un CAPS con sus respectivos microterritorios, y varios CAPS componen un área geográfica mayor que a su vez tienen una red integrada de mediana complejidad y de alta complejidad, a donde envían los pacientes para recibir aquellas atenciones que el CAPS, por su capacidad resolutiva, no está en capacidad de dar, ¿cierto? Igual en la otra, y para regiones ya muy grandes o muy amplias, o para problemas muy especializados, pues entonces vendrán los prestadores que hoy llamamos cuarto nivel, pero que pues, probablemente se llamarán centros de referencia, programas especializados para ciertas cosas, centros de excelencia para ciertos procedimientos quirúrgicos, etcétera. Con dos actores muy importantes, que son las entidades territoriales y las gestoras de salud y vida, que son las que estructuran esas redes. Ya el texto de la tercera de ponencia para tercer debate agrega los CAPS allí en la estructuración de esas redes, y el poder para conformar esas redes entonces queda en cabeza del ministerio, que establece los criterios determinantes, bajo qué criterios se van a establecer esas redes. O sea, el ministerio habilita y autoriza esas redes, pero con el apoyo de las direcciones departamentales, distritales y municipales, según corresponda, más el apoyo de los CAPS y de las gestoras de salud y vida. O sea, son tres actores ahí involucrados en el diseño de esas redes integradas, ¿cierto? Y para no dejar a las gestoras de salud y vida sin esta función, se la agregan nuevamente o se la enfatizan en el artículo 49, numeral 2, ¿cierto?
Representación gráfica también de lo que es la atención por niveles, que la tomé de esta publicación de Hernández y otros de la OPS, de cuyo grupo de autores hace parte el doctor Guerrero, nos muestra claramente que sí, hay una, digámoslo así, en términos del problema que tenemos hoy de fragmentación, podríamos decir que esta forma de ver los sistemas de salud crea otra fragmentación, pero ya no por EPS ni por silos poblacionales, sino por niveles de complejidad. Entonces tenemos el equipo de salud territorial, descrito en el artículo 15, los CAPS en el artículo 14, las RIS en el artículo 9, pero con una división de diseño muy importante, y es que el nivel básico, perdón, de acá para abajo, por eso está en rojito, este nivel básico, o lo que hoy llamamos nivel básico, que en este nuevo modelo se llama atención primaria, o primer nivel, pues va a tener una fuente de financiación separada totalmente desde la ADRES, y la mediana y alta complejidad, que está a cargo de las redes, va a tener otra fuente de financiación aparte. Eso genera problemas. Siempre los que tienen experiencia en mecanismos de pago y de contratación saben que por donde quiera que ponga un límite, siempre, o sea, entre, por ejemplo, baja complejidad y mediana y alta complejidad, lo que es hoy, por ejemplo, la capitación de nivel básico, con la mediana y alta complejidad. Entonces, abajo es capita y arriba es PGP. Donde quiera que yo ponga el límite, siempre que hay un límite, el prestador tiende a responder trasladándole costos a otros, ¿sí? Se llama traslado o transferencia de costos. Entonces, aquí pues evidentemente vamos a tener ese problema. El problema no va a desaparecer, va a cambiar de configuración, ¿sí? Y las RIS, a su vez, tienen unos elementos muy importantes. Ya lo había mencionado, una naturaleza territorial. Yo no escojo mi RIS, me toca la RIS del área donde yo vivo, el cual está escrito mi CAPS, o del cual hace parte mi CAPS. Las IPS se registran y se certifican como integrantes de la red, aquí está en el artículo 9 y en el 68, que es básicamente un contrato de adhesión, lo llamo yo, ¿cierto? No es un contrato realmente, pero es que el prestador que quiere ser parte de una red tiene que, de acuerdo a ese artículo, que antes era el 131, que crea muchas preguntas, y aquí pues prácticamente lo pasan muy pues, igualito, y dice que el prestador debe registrarse, certificarse según las condiciones que establezca el ministerio, y si acepta esas condiciones, se da por descontado entonces que está de acuerdo. O sea, es básicamente un contrato de adhesión. No se establecen, los que han hecho contratación saben cómo es de importante ajustar, porque el contrato es ley para las partes, ¿no es cierto? Entonces, dependiendo de las condiciones locales de oferta, de demanda, de acceso, de población, de cultura, de un montón de cosas, pues esos contratos a veces tienen ciertas excepciones o ciertas cláusulas adicionales o ciertas claridades o anexos distintos, ¿sí? O la nota técnica es un poquito diferente según esto y aquello. Este modelo lo que nos lleva es a un contrato de adhesión donde las condiciones se establecen igual para todos. Y aparece la figura de convenios de desempeño, que ahorita la voy a explicar un poquito mejor porque es supremamente importante. Este concepto que se repite en varios artículos, en varios incisos de la ley, que venía desde la versión original, es muy importante porque ahorita decía Luis Hernán que todos debemos pensar con el paciente en el centro, ¿cierto? Por obtener los mejores resultados en salud para nuestras poblaciones, ¿cierto? Nadie puede discutir con eso, eso es obvio, bastante claro. Pero ya cuando el proyecto de ley nos pone este concepto, una cadena de valor que asegure la atención integral en salud con enfoque en resultados y eficiencia. ¿Qué quiere decir una cadena de valor? No es que yo haga muy bien la consulta del paciente con diabetes, no. Es que el que está en la comunidad atendiendo a ese paciente también haga bien su parte, y el que está en la mediana complejidad haga bien su parte, y todo eso esté integrado, y no solo integrado en un papel, sino que funcione como una cadena de valor que está perfectamente acoplada, ¿cierto? No como una cantidad de prestadores separados, cada uno tratando de hacer lo suyo para facturar lo que pueda, o, eso pues si es por evento, o si es un pago prospectivo, pues tratando de no hacer nada para que le caiga el gasto al otro y yo me quedo con la plata. Ojo con este concepto entonces, cadena de valor quiere decir que si hay varios actores en varias etapas del ciclo de atención de esa condición médica, deben estar integrados y coordinados, ¿sí? Una gobernanza que garantice una adecuada complementariedad entre todos los niveles y sobre todo la referencia y contrarreferencia, y con indicadores de resultados. Entonces todo el tiempo estamos hablando de resultados,
Y uno dice, ok, interesante, muy bueno que haya un énfasis tan marcado en resultados, pero empezamos a ver las dificultades que esto puede generar. Cuando uno lee estas leyes, pues uno lo primero que hace es entender lo que está escrito ahí, ¿cierto? Después empieza uno a entender cómo se conectan unas cosas con las otras dentro de lo que está escrito. Ya es un segundo nivel de profundidad. Y el tercer nivel de profundidad, que es el más difícil, es encontrar o detectar lo que no está escrito, ¿sí? Y ahí sí se requiere un poquito más de ojo crítico para leer entre líneas de lo que no está escrito. Y esto es algo de lo que no está bien definido en el proyecto de ley. Esto que ustedes ven allí, con letras pequeñas, pero no es necesario que lo lean, es digamos, la ruta de un paciente que inicia con la prevención primaria, promoción, la detección temprana, la confirmación del diagnóstico. Supongamos que esta es una enfermedad crónica, ¿cierto? Entonces hay un prestador que se encarga de gestionar integralmente ese paciente, que si tiene una complicación aguda se hospitaliza o se atiende en urgencias, que si hay que hacerle una atención en mediana o alta complejidad se le hace, el programa vuelve y captura el paciente, lo sigue manejando, y si necesita apoyo de especialistas o apoyos diagnósticos, el programa se encarga de todo, ¿cierto? Eso es lo que uno se imagina el deber ser de cómo debería funcionar la gestión de los crónicos. El proyecto de ley establece una división muy importante que para mí tiene unas consecuencias o unas implicaciones muy importantes de entender, y es esto. El CAPS es el que se encarga de todo esto, ¿cierto? Artículo 9, numeral 2, literal C, donde dice que el CAPS será el responsable de la detección temprana, el diagnóstico, la gestión y el manejo de las enfermedades crónicas, incluyendo las enfermedades huérfanas, ojo, incluyendo las enfermedades huérfanas. Y que cuando el CAPS no puede responder a esas necesidades del paciente porque sus recursos no se lo permiten o porque no tiene el especialista o el recurso necesario, entonces hay una red de mediana y alta complejidad de la cual ese CAPS hace parte, ¿cierto? Y la conexión entre estos dos se hará a través de un sistema de referencia-contrarreferencia, ¿cierto? Tuve la inmensa fortuna de encontrarme con el doctor Juan Eduardo Guerrero en el aeropuerto, no sabía que veníamos para el mismo evento. Y cuando me dicen que es que él viene para el evento y nos vinimos en el mismo carro, acabo de tener la reunión más espectacular de los últimos 5 o 10 años, doctor Guerrero. Nos bajamos media hora con él, solito para mí. Y hablamos de todo esto. ¿Cómo lo ve él desde todo lo que ha evolucionado con el proyecto de ley, con el equipo acá de la Facultad de Salud Pública y con el gobierno? Y cómo, desde mi perspectiva, ¿cierto?, que he señalado reiterativamente algunos riesgos, algunos problemas que tiene este proyecto de ley, pues fue una conversación absolutamente deliciosa donde nos preguntábamos, yo le preguntaba al doctor Guerrero, con su inmensa y vasta experiencia, cómo podríamos garantizar que para patologías crónicas de alta complejidad y de baja prevalencia pudiera haber una complementariedad perfecta entre estos dos. Para mí ese es el mayor riesgo que tienen los programas especializados, ¿sí? Y esta es otra publicación que hice quizás del viceministro cuando hacía referencia a que algunos críticos habían señalado que eso era que estaba muy enredado. No sé si estaba haciendo referencia a esto, pero claramente con este gráfico yo lo que muestro es que hay 10 actores involucrados en el proceso de referencia y contrarreferencia, lo cual claramente hace predecir que eso va a ser mucho más enredado que ahora, porque ahora es enredado y él lo planteó, ¿cierto? El funcionario del hospital pegado al teléfono para que le reciban un paciente, hoy es un enredo. Entonces yo me imagino, si así es de enredado y de complicado hoy y de disfuncional, con una sola entidad responsable del paciente, cuando hay 10, pues yo me permito predecir que van a ser mucho más enredados. Aquí están todos los artículos y los numerales y los literales donde están esos 10 actores, pueden revisarlos si quieren y después me dirán si están de acuerdo o no. Alguna vez me decía un asesor del lado del ministerio que me decía, es que tú estás contando todos los que hacen parte del diseño, de la operación y de la vigilancia y del control del sistema de referencia y contrarreferencia, pero realmente el sistema de referencia y contrarreferencia solo opera el que remite, el que recibe y la gestora. Y yo le dije, no señor, revise esos artículos, por eso se los puse ahí uno por uno. Mire, aquí dice operar el sistema de referencia, aquí dice es responsable
por el funcionamiento del sistema de referencia y contrarreferencia. Entonces cámbienle las palabras a los artículos y redefinan muy bien eso para que queden esos tres que usted dice, porque así es hoy, ¿cierto? Hay uno que remite, uno que recibe y la EPS en el medio. Entonces, pues obviamente así debería ser, pero lo que está en el articulado claramente no es ese. Entonces, si hoy en día tenemos uno y está enredado, ¿cómo será con 10? ¿Cierto? Voy a pasar rápido aquí para entrar al eje central de mi argumento. Este es un argumento que he venido planteando en muchos escenarios, incluso el escenario académico más delicioso que he tenido este año, después de la reunión con el doctor Guerrero bajando del aeropuerto, fue un evento que tuvimos en la Facultad de Salud Pública, donde estuvo Luis Hernán, donde estuvieron seguramente varios de ustedes conectados, donde hicimos esta discusión sobre la aparente tensión que hay entre lo que es una red integrada, el enfoque pues de redes integradas y el enfoque de programas especializados. Mi planteamiento, mi hipótesis, todavía es una hipótesis, se lo comentaba el doctor Guerrero, estoy trabajando sobre esa hipótesis, es una pregunta de investigación. ¿Qué es más efectivo para obtener mejores resultados de salud en las personas que tienen enfermedades crónicas y de alto costo? ¿Un enfoque territorial o un enfoque de programas especializados? Mi hipótesis nula es que los dos son iguales, mi hipótesis alternativa es que es mejor el de los programas especializados, pero ahí estoy trabajando en eso. Yo no soy parte del gobierno, ni de ningún gremio, ni de ningún actor que tenga intereses específicos. Yo soy independiente, soy asesor independiente y trabajo los temas que a mí me gustan, y este es un tema que me apasiona, lo vengo trabajando hace más de 15 años. Este grafiquito lo construí en el año 2008, cuando surgió un debate muy interesante en la literatura internacional sobre sistemas de salud, porque un profesor de Harvard muy famoso que se llama Michael Porter propuso que la salud estaba llevada del diablo en todo el mundo porque la atención era fragmentada y que la forma mejor de solucionar eso era crear programas especializados por tipos de pacientes, ¿no? Por patologías, dirá uno, pero finalmente no es la patología, sino es la persona que tiene esa patología. Y el argumento central de Porter era que, o es, porque sigue siéndolo, era que en la medida que los programas especializados acumulaban más experiencia, un mayor número de pacientes y un mayor tiempo de experiencia acumulada, pues disminuía el costo de atención y la probabilidad de error, o sea, la calidad y la eficiencia eran mucho mejor, ¿sí? Por el efecto que se conoce en economía como curva de aprendizaje. Esto es un concepto de la ingeniería más bien, ¿no? De la ingeniería industrial, la curva de aprendizaje. Entonces, inmediatamente le salta otro equipo de pensadores, los líderes de los conceptos de redes integradas en el mundo, que fueron Steve Shortell y otros equipos de la Universidad de Berkeley en San Francisco, y estos doctores le dijeron: no señor, ese proyecto o esa propuesta suya de que los programas se especialicen, lo único que hace es generar problemas de coordinación, porque claro, el paciente que tiene VIH, en su programa de VIH, para el manejo del VIH, pues sí, curva de aprendizaje, una maravilla, ¿no? Pero resulta que al paciente de VIH también le duele la espalda, también le da gripa, la mujer también se embaraza, ¿cierto? Entonces, ¿qué le dicen en el programa? Ah, no, aquí solo es VIH. Si usted tiene dolor de espalda, vaya por otro lado. Entonces empiezan a incrementar los costos de coordinación, ¿sí? Entonces, mientras Porter decía que lo que importa es la curva de aprendizaje, Shortell y todos los otros le decían, y Enthoven era uno muy importante en esa discusión, Alan Enthoven, le decían a Porter que lo que importa son los costos de coordinación. Y esa discusión como que se quedó ahí, seguramente después hubo avances, pero a mí se me ocurrió que ninguno de los dos tenía la razón, porque realmente lo que hay es un trade-off, ¿cierto? Un trade-off es una tensión, ¿cierto? Yo puedo tener unas ventajas muy grandes con las redes integradas, porque es un sistema cerrado, porque el paciente fluye hacia arriba y hacia abajo dentro de un sistema cerrado, como lo planteaba el viceministro, y eso está muy bien. Pero el problema de las curvas, de las redes integradas de naturaleza territorial, es que voy a tener un número muy pequeño de pacientes de alto costo y de baja frecuencia. Por aquí está la directora del hospital de Buriticá, no sé dónde está, estamos hablando ahorita, y le preguntaba en Buriticá, le preguntaba yo: ¿cuántos pacientes de artritis reumatoide tienes en Buriticá? Me decía: 1. ¿Cuántos pacientes de VIH tienes? 3. Puede que haya 10, ¿cierto? Que no estén diagnosticados y que si los buscan puede que encuentren máximo 10, pero 10 nomás. Y
le preguntaba, ¿tú tienes un programa de gestión de pacientes con VIH? No lo tenemos. Entonces, ahí está patético el problema de la baja prevalencia de estas enfermedades. Entonces el doctor Guerrero me dice, no, pues que esos problemas se abordan ya con una lógica mucho más regional. Ok, Buriticaria, aquí, Frontino, Olaya, toda esa zona, sí, Dabeiba. Entonces juntamos todos los pacientes de ahí, ok, entonces ya empezamos a movernos un poquito hacia la derecha. Entonces el paciente de Buriticá ya va a depender de un centro de referencia o de un programa especializado que no tiene sede en Buriticá y que va a tener que centralizar ciertos procesos porque necesitan esa curva de aprendizaje. Entonces, si ven, por eso el trade-off es tan interesante. Los programas especializados son muy buenos, ya decía, porque explotan la curva de aprendizaje, pero su desventaja es que enfrentan costos de coordinación. Y otra desventaja muy importante es que, como no están conectados con la lógica territorial, pierden ese instrumento o ese ingrediente que es crítico para el abordaje integral del paciente, ¿sí? Muy chévere tener infectólogos muy buenos, médicos expertos, enfermeras, una cadena de suministro de medicamento que funciona divinamente, pero pierden la conexión con lo local. Y, repito, reconociendo de entrada, gracias Dora, reconociendo de entrada que la lógica territorial tiene muchísimo sentido en la salud pública porque la enfermedad y la salud están íntimamente ligadas a las dinámicas de lo que ocurre en el territorio, ¿sí? Entonces no es que la solución sea la una o la otra, todo lo contrario, como dicen. Pero es cierto, el reto fundamental que tenemos que enfrentar, independientemente de que pase esta reforma o no pase, estamos en un rollo político ahí de que está en el limbo, pero supongamos que se caiga, es el momento para salir y crear una cosa que sea sostenible entre todos, donde logremos, por lo menos desde la perspectiva de la prestación, que finalmente la prestación es donde se gasta el 95% de la plata de un sistema de salud. Por lo menos en la prestación resolvamos o tratemos de resolver este problema. Ayer estaba precisamente reunido con un grupo de personas que lideran programas especializados, por ahí 10, 12 programas especializados representados ahí. Ellos tenían la visión del problema desde aquí, ¿cierto? Si nos van a llevar hacia allá, miren los riesgos tan grandes que se corren. Cuando lo converso con el doctor Guerrero y me da su visión desde acá, o sea, desde la diapositiva anterior, él me dice, si nos vamos hacia allá, mire los problemas y los riesgos que se corren. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a construir, a dialogar y a profundizar. Y con ustedes que representan los hospitales públicos, les voy a dejar una tarea hoy, ¿sí? A ver si me ayuda ahí Luis Hernán. Anote la tarea. ¿Cómo van a hacer ustedes los hospitales públicos en este nuevo contexto de la lógica territorial para desarrollar programas especializados si no tienen la población necesaria para explotar las curvas de aprendizaje? ¿Y cómo van a hacer? La pregunta que les dejé yo ayer a los del otro lado, a los del lado de acá, y les dije, ¿cómo van a hacer ustedes para sobrevivir en el nuevo contexto sin perder esa ganancia de la lógica, de la curva de aprendizaje? ¿Cómo van a hacer para insertarse en esa lógica territorial? Ahí tenemos el tema para el próximo evento, Luis Hernán. Así es que se construye el sistema de salud, no gobierno contra opositores viendo a ver quién gana en esa pelea de, como dice el dicho africano, cuando dos elefantes pelean no pierden sino la hierba. Ninguno de los dos gana. Y hay más. En esa pelea entre gobierno y oposición a ver quién le tumba el proyecto al otro, vamos a tener muchos más muertos de los que hoy en día estamos a duras penas evitando. Entonces aquí este es, digámoslo así, en términos coloquiales, no me lo tomen literal, en términos coloquiales, este es el campo de batalla académico donde tenemos que construir una propuesta sostenible para el sistema de salud. Ni neoliberal, ni de izquierda, esto no tiene color. Esto se llama vidas humanas, bienestar y salud para la gente. Ahí tenemos que resolver. El tema de salud pública no hay ninguna duda, el tema de determinantes sociales, eso no hay discusión, ahí no hay discusión, ¿sí? Pero aquí es donde tenemos que construir porque es donde están más separadas y más polarizadas las posiciones de gobierno y oposición, ¿cierto? Voy a pasar ya rápido porque se me está acabando el tiempo, se me acabó. Entonces, lo que yo planteo es que en esta base, donde está la población sana o la población que tiene crónicas de bajo riesgo, diabetes, hipertensión, dislipidemia, gestantes, obesidad no problemática, pues
pues ahí funcionan muy bien las redes integradas, no hay ninguna duda. Pero en los demás arribita, los que ya tienen enfermedades complejas, multimorbilidad o condiciones de alto costo y baja frecuencia, las enfermedades raras, el cáncer, el VIH, etcétera, ahí tenemos que preservar el conocimiento acumulado de los programas especializados. Quizás no los programas especializados tal como los conocemos hoy, pero ustedes tienen un ejemplo entre ustedes, el del programa de VIH del Hospital La María, que ha sido reconocido, ¿cierto? Lo defienden los mismos pacientes. Entonces, hay que conservar esa ganancia de los programas especializados. Bueno, aquí voy a pasar rápidamente porque la lógica territorial, lo que yo estoy planteando es que pone en riesgo esos programas, pero entonces, ¿cómo se van a reconfigurar para poder hacer ese match con la lógica territorial que ustedes van a representar, ¿cierto? Voy a pasar aquí rápidamente. Y con el tema de convenios de desempeño, pues uno de los llamados de atención más reiterativos y constantes que yo estuve haciendo casi que desde el principio del debate del proyecto de ley era que no había un contratante, no había contratos. Se había planteado un sistema de compra abierta. Compra abierta quiere decir que ADRES le paga a todo prestador que acepte sus términos y condiciones y simplemente presta sus servicios y le factura. Y está introducido o insertado dentro de una red integrada. Pero realmente era una relación de contratación muy laxa, ¿cierto? Ahorita el viceministro nos hacía una reflexión que a mi modo de ver, y no me tomen a mal la palabra, pero técnicamente se llama así, a mi modo de ver es un falso dilema, ¿sí? Es decir, o controlamos el costo o no lo controlamos. O ponemos EPS para que controlen el costo o nos preocupamos por la salud y los resultados en salud. Eso para mí es un falso dilema, porque no es ni lo uno ni lo otro. Hay que controlar el costo porque los recursos son finitos y hay que hacer el mejor uso posible de los recursos finitos, y eso exige muchas medidas y muchos controles que ustedes mismos han aprendido a hacerlos en 30 años de lógica mercantilista, como la llama el viceministro, pero que han llevado a evoluciones interesantes, como por ejemplo los programas especializados, y también han tenido consecuencias no intencionales o muy malas, como es el cuento del capito remito o el me quedo con la plata y le paso el paciente al otro. Sin duda, pero no quiere decir que el nuevo contexto va a resolver esos problemas, no, va a crear otros problemas distintos, y en parte mi presentación lo que busca es llamar la atención sobre esos riesgos. Entonces, la ausencia de contratos, en la última versión, ese vacío fue llenado con el concepto de los convenios de desempeño, que a mi juicio no alcanzan a llenar ese vacío de la ausencia de contratos, porque no tienen la fuerza de un contrato y no están ligados al pago. ¿Sí? Pero desafortunadamente por razones de tiempo no voy a poder entrar en ese detalle. La pregunta que les dejo entonces es esta: si conservamos los programas especializados, ¿qué tan abajo deben llegar ellos para apoyar al nivel básico? O si nos vamos solo por la lógica de las redes integrales, que es el extremo de allá de la atención, entonces esos programas ¿qué tan arriba pueden llegar? Y nada menos hoy, de pura coincidencia también, hoy tuve dos coincidencias muy grandes, que había planeado una reunión con un equipo de Chile que montaron un programa de multimorbilidad con base territorial de abajo para arriba. Entonces yo estoy analizando ese modelo porque me parece muy interesante y hay muchos aprendizajes ahí para nosotros, y tenía hoy precisamente la entrevista con la doctora que lideró ese proyecto allá, y pues veníamos en el carro, el doctor Guerrero y yo, y pues aprovechamos para tener una conversada bien interesante. Ellos tienen una lógica de programas de abajo hacia arriba. ¿Y qué tan arriba llega el de abajo? Esa era una de las preguntas, ¿cierto? Entonces, entrenan muy bien a esos equipos básicos, ¿sí? Les dan apoyo puntual en la medida en que lo necesiten en la segunda, lo que llaman ellos el nivel secundario, que es mediana y alta complejidad. Pero bueno, ya toca revisar otra vez la literatura y después una segunda vuelta para profundizar con ella en eso, pero ahí les dejo la inquietud. Muy interesante la experiencia de Chile para que la revisen, porque es un caso típico de programas de abajo hacia arriba. Muy bien, ya con esto termino. Les dejo aquí mis datos para que me sigan en Twitter. Yo estoy haciendo todas estas reflexiones en mi cuenta de Twitter y por esto les sirve mucho para sus argumentaciones. También en mi página web estoy colocando artículos para nutrir el debate, para contribuir a que cese este pugilismo de dos elefantes tratando de matarse el uno al otro, mientras los pobres yerbitas, que son los pacientes, la gente que necesita la atención, terminan ahí atropellados. Muchísimas gracias y espero que les haya dejado algún mensaje positivo hoy. Gracias.